El tema que nos ha venido acompañando durante estos domingos, la voluntad de Dios. Y este es quizá uno de los temas más importantes en la vida del creyente, porque ya lo dijo el Señor mismo, está registrado en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que creo que el tema de la voluntad de Dios es uno de los temas más importantes para el creyente. Sin embargo, conocer la voluntad de Dios no resulta ser una tarea fácil. Es por eso que en el desarrollo de nuestro tema nos hemos propuesto mirar con mucho cuidado varios aspectos de la voluntad de Dios. Comenzamos con esa experiencia de Jesús en el desierto cuando fue tentado, que nosotros más bien le llamamos los grandes retos que enfrentó Jesús. Y lo veíamos así para mirar cómo fue que Jesús enfrentó esos grandes retos de acuerdo a la voluntad de Dios. Veíamos cómo la palabra es el único fundamento de la voluntad de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué nunca se apartará? Porque ahí está la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Si nos apartamos de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora bien, el creyente se encuentra permanentemente cuestionado en su diario vivir. A pesar de que se conoce la palabra, conocemos los mandamientos, no sabemos muchos versículos de memoria, y sin embargo, ¿cómo conocer la voluntad de Dios en situaciones particulares? En las decisiones que permanentemente tomamos, cuando muchos de esos versículos que nosotros no sabemos no nos resuelven el problema cotidiano. Así que tuvimos que entonces mirar no fórmulas para conocer la voluntad de Dios en esas situaciones cotidianas, sino principios. ¿Cuáles son los principios que nos pueden ayudar? Obviamente no pretendí, ni pretendo, ni mucho menos haberlos abordado todos, pero al menos haber abordado algunos principios que nos sirvieran para poder nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios en situaciones particulares. Y lo hicimos a partir del relato de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Y allí descubríamos, si ustedes recuerdan, 5 principios que fue lo que compartimos la semana pasada. Primero, la voluntad de Dios no es un versículo, la voluntad de Dios es un principio. ¿Recuerdan? Bien. Segundo, la voluntad de Dios no es una imposición. La voluntad de Dios es una decisión personal. Usted tiene que decidir las cosas, hermano. Sin embargo, la voluntad de Dios tampoco es una propuesta. Es una iniciativa propia. Usted tiene que tomar la iniciativa. Más bien, la voluntad de Dios es una confirmación del respaldo de Dios a sus decisiones, a sus iniciativas, a sus propuestas. Y la voluntad de Dios es ante todo un compromiso que se adquiere. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, primero mírese al espejo y pregúntese: ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Cuando usted esté convencido que sí está dispuesto a hacerlo, entonces vaya a Dios y pregúntele: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pues bien, al hablar de principios básicos que nos permiten conocer la voluntad de Dios, advertíamos que no es una imposición ni es una propuesta, y que el destino no existe. La vida de cada uno de nosotros, más bien, es algo que nos corresponde a nosotros mismos construir. Por eso, Dios nos dio voluntad para decidir. Dios nos dio mente para pensar. Dios nos dio facultad para crear. Dios nos dio sentimientos para querer. Por lo que sencillamente Dios está dispuesto a concedernos los deseos de nuestro corazón. Él quiere respaldarnos en las decisiones que nosotros tomemos, siempre y cuando esos deseos y esas decisiones estén fundamentados en la palabra. En realidad, el tema de hoy es un sexto principio, para lo cual vamos a continuar en Josué capítulo 1, que les invito que abran sus Biblias allí. Josué capítulo 1. Hoy nos vamos a concentrar en un versículo. Sin embargo, permítanme leerles al menos los primeros 5 versículos para decirles dónde nos vamos a quedar y para contarles cuál es el principio que vamos a trabajar hoy. Versículo 1.
Después de la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué y le dijo lo siguiente: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú y pasa este Jordán junto a los hijos de Israel. Y ahora viene el versículo 3, que no es en el que nos vamos a concentrar, pero es el versículo que nos va a abrir las puertas a lo que vamos a trabajar hoy, al principio que vamos a ver hoy. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Ese versículo es muy famoso, ¿no? Bueno, el que no es muy conocido es el que sigue. Y ese es el versículo en el que nos vamos a concentrar hoy, para descubrir un principio más acerca de la voluntad de Dios. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y solamente para terminar la lectura, leamos versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero aquí hay un sándwich genialísimo. Versículos 3 y 5 son el pan, pero la carne está en el versículo 4, ahí está en la mitad. El versículo 3 dice: yo les he dado todo lo que ustedes pisen. Lindo, genial, maravilloso. Y el versículo 5, continuando con ese pan riquísimo: nadie se podrá atravesar en lo que yo les he dado a ustedes. Nadie puede hacer que lo que yo he decidido como voluntad para ustedes cambie. Yo voy a estar con ustedes y esto va a ser maravilloso. Pero entonces la carnecita está en el versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. El tema de hoy, el sexto principio que quiero que tengamos muy presentes, se llama: la voluntad de Dios tiene límites. Lo que quiero que hoy entendamos con precisión es que Dios pone límites. La voluntad de Dios tiene límites. Dios nos dio voluntad para decidir. Dios nos dio mente para pensar. Dios nos dio facultad para crear y Dios nos dio sentimientos para querer, y Dios está dispuesto a concedernos todos los deseos de nuestro corazón, y Dios nos va a respaldar en todas las decisiones que tomemos. Pero escuchen bien, la voluntad de Dios tiene límites. Pero les voy a contar lo que dice Levítico capítulo 18 versículo 3, que es un texto interesantísimo. El pueblo había salido ya de Egipto y se encontraba en el desierto. Cuando estaban en el desierto, en Sinaí, Dios revela su palabra, es decir, Dios revela su voluntad. Y allí Dios le dice una cosa al pueblo: no hagan como hacen en la tierra de Egipto en la cual ustedes moraban, pero tampoco hagan como hacen en la tierra de Canaán, para la tierra a la cual van. Y cuidado, no cumplan con sus estatutos. Este es un texto que merece, hermanos, que lo miremos y lo miremos y lo miremos. Levítico 18:3. No hagan como hacen en Egipto, de donde salieron, y tampoco hagan como hacen en Canaán, para donde van. Límites que Dios pone. Límites que Dios pone. Los límites que Dios puso a su pueblo fueron desde el desierto y el Líbano. El desierto, la parte baja, y el Líbano, la parte de arriba, hasta el gran río Éufrates. Y luego dice: toda la tierra de los heteos hasta el mar donde se pone el sol. Por supuesto que ese mapa es realmente de una región muy pequeña de todo el mundo. La extensión del planeta Tierra es enorme. Aquí estamos en un pedacito tiquitico. Y sin embargo,
Dios les dijo, los voy a llevar allá, pero les pongo límites. Y a pesar de esos límites, la región en donde quedó el pueblo hebreo, ni siquiera es que hayan ido de límite a límite, sino que su territorio se redujo a lo que ustedes observan allí. ¿Saben ustedes lo que es Israel hoy en día? Tiene solamente 22.000 kilómetros cuadrados. Israel es 52 veces más pequeña que Colombia. Dios le dijo al pueblo, yo les he dado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, todo lo que pisen dentro de ese territorio será de ustedes. Pero no me pisen por fuera. O bueno, pisen por fuera, pero no me reclamen lo que pisen por fuera. Yo les he dado todo lo que pise y nadie les podrá hacer frente. Nadie podrá estar contra ustedes. Pero cuidado, dentro de lo que les he dado. Al acercarme a identificar cuáles son esos límites que Dios puso, me encontré con una serie tan interesante de los límites de Dios. Pero se me hizo tan extensa que no se imaginan cuánto trabajo me costó preparar la predicación para hoy. Así que he tenido que sintetizar los límites de Dios en 3. Esto es extensísimo, pero vamos a tratar de concretar 3 límites que Dios pone a su voluntad. El primer límite es el pecado. Egipto y Canaán, los lugares que leíamos en Levítico 18, yo los saqué de Egipto y los llevo a Canaán. Egipto y Canaán representan el pecado. Egipto es esclavitud. Egipto es el pasado. Canaán es la tentación latente que el pueblo tiene. El pueblo tiene una tentación de mirar hacia Egipto y va a enfrentar la tentación permanente de mirar a Canaán. Hablar de pecado como límite en una iglesia cristiana puede sonar un tanto extraño. Seguramente algunos de los que están allí sentados dicen, bueno, pero que el pecado es un límite, que no tenemos que pecar. Pues ¿alguien no lo sabía? Levante la mano. ¿Alguien no sabía que no se puede pecar? No estamos diciendo aquí nada. No hay nada del otro mundo. Es obvio. Es lógico para el creyente. Nosotros no tenemos que pecar. El pecado no lo debemos sobrepasar. Pero la pregunta que yo quiero que abordemos aquí cuando hablamos del pecado como límite, ¿y qué es pecado? ¿Y qué es pecado? Pues sí, decimos el pecado. No, el pecado, no, nosotros no debemos pecar. ¿Y qué es pecado? Y es que allí estamos en un problema muy serio. La Biblia ha sido muy clara y es persistente en un mandato. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, gente santa. Éxodo 19:6. Ustedes me serán santos. Pero resulta que a lo largo de la historia tenemos una diversidad religiosa tan amplia, que el pecado se ha vuelto algo subjetivo, banal, simple. Cada credo religioso propone una cosa distinta sobre pecado. Para algunos, dormirse antes de las 6 de la tarde es pecado. Para otros, dormirse después de las 6 de la tarde es pecado. Sí, literal. Hay religiones que así lo enseñan. Hay religiones que enseñan que dormir en camas de más de 60 centímetros de altura es pecado. Hay religiones que enseñan que comer carne en determinadas épocas es pecado. Hay religiones que enseñan que fumar es pecado. Hay religiones que enseñan que comer cerdo es pecado. Hay religiones que enseñan, o grupos o movimientos, lo que usted quiera, que si el hombre se deja crecer el cabello o si se deja crecer la barba es pecado, o si la mujer usa pantalón es pecado. Entonces cada uno se inventó tantas cosas de pecado que ya hoy no sabemos qué es pecado y lo hemos vuelto, voy a hacer aquí una palabra muy coloquial, el pecado se ha vuelto una recocha. Cada uno va a tomar como pecado lo que quiera que es pecado. Respecto al pecado, lo que tenemos que preguntarnos no es qué es pecado para la religión. ¿Qué es pecado para Dios? ¿Qué es pecado en la palabra de Dios? Primero,
¿Qué es pecado? Todo lo que sea un daño personal. Toda conducta, acción o pensamiento que me afecte negativamente a mí es pecado. Cualquier cosa que usted haga donde usted se esté dañando a usted mismo, eso es pecado. Nosotros solemos enseñar mucho, por ejemplo, que tomar cerveza es pecado, pues nunca enseñamos que tomar Coca-Cola sea pecado. Ahora, yo no quiero que vayan a pensar aquí que yo ya vengo aquí a decirles que si toman Coca-Cola y que si hacen esto y que si miran televisión es pecado. Pero yo quiero que usted mismo, delante del Señor, evalúe las cosas. Tampoco estoy aquí diciendo que la iglesia tiene que ir a tomar cerveza y a fumar. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que tenemos que romper muchos esquemas que nosotros manejamos de manera absolutamente religiosa. Cualquier cosa que me afecte negativamente a mí es pecado. Ya sea en mi pensamiento, en mi vida, en mi cuerpo, en lo que quiera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que aquel mandamiento de Éxodo 20, capítulo 20, versículo 10, donde dice: guarda el día de reposo para santificarlo, es un mandamiento que tiene que ver con el cuidado que debemos tener nosotros sobre nosotros mismos. ¿Qué dice el texto al respecto? Dice: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Descansen. Eso es lo que el Señor está diciendo. Descansen, cuiden de ustedes mismos, descansen. En Deuteronomio dice: ustedes ya no son esclavos para que trabajen y trabajen y trabajen y trabajen y se estén acabando ustedes de esa manera. No, descansen. El mandamiento no es un mandamiento sobre el día sábado, es un mandamiento sobre el descanso. La Biblia nos manda a descansar. Levítico 19 dice: y no se hagan marcas en la piel. No se estén llenando de rasguños y de marcas y de cosas que dañan su cuerpo. No lo hagan, dice la palabra. Prácticas que eran en ese entonces exclusivas para el ganado y para los esclavos. No lo hagan. No oraden su piel. No atraviesen su piel con objetos metálicos. Levítico está claramente. Dice: no coman comidas descompuestas. Cuídense de la alimentación. No todos los animales se debían comer, ni se deben comer. No se prostituyan, ni hombres ni mujeres. Levítico 18 es interesantísimo. Es un listado de prácticas sexuales que son absolutamente inconvenientes para el ser humano, porque ese tipo de prácticas destruyen la condición humana, la dignidad humana. Entonces, primer aspecto del pecado. ¿Qué es pecado? Toda conducta, acción o pensamiento que me afecte negativamente. Escuchen bien: conducta, acción o pensamiento que me afecte negativamente. El tema no es ese, no me puedo quedar ahí, pero muchísimas cosas podemos encontrar en el texto que son dañinas para el ser humano. Pero segundo aspecto del pecado: ¿qué es pecado para Dios? ¿Qué es pecado para la palabra? El daño al otro. El daño al otro. Por lo tanto, toda conducta, acción o pensamiento que afecte negativamente a otro, eso es pecado. Es pecado. Yo no puedo andar por la vida pendiente solamente de lo que yo quiero y lo que yo anhelo, sin importarme por encima de quien yo pase. No, señor. Cuidado, mi hermano. Una vez predicaba en alguna iglesia acerca de Romanos capítulo 14 y enseñaba la importancia de nosotros dar buen testimonio y de dar buen ejemplo y de vivir una vida que los demás puedan decir: hombre, es una vida adecuada. Al terminar la predicación se me acercó un joven que yo conocía muy bien su vida y cosas, y me dice el joven: ¿sabe qué, Milton? Es que yo no vivo el que dirán. Yo no tengo que hacer vivir para que los otros digan. No, yo no vivo el que dirán. Yo le miré y le dije: tiene toda la razón y no hay ningún problema. Usted tiene todo el derecho y está bien que usted no viva del que dirán, porque yo conozco su vida y usted no es una persona que ame al Señor. Yo tengo un compromiso con Dios, tengo una responsabilidad con Dios. Yo sí vivo del que dirán.
porque sé que soy modelo, porque sé que soy ejemplo, porque sé que Dios me ha llamado a ser santo y a ser sacerdote. Pues el que no tiene temor de Dios, no le importa lo que los demás digan ni lo que los demás piensen. Solamente una persona que tiene temor de Dios le preocupa ser ejemplo y ser modelo de vida. Mis hermanos, toda conducta, acción o pensamiento que afecte negativamente a otra persona es pecado. Eso lo enseña la palabra. ¿Qué enseña la palabra? Lo inmoral. Toda acción, conducta o pensamiento que estorbe su conciencia, mi hermano, es pecado. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si usted tiene su conciencia ahí como que afectándole y con problemas, mi hermano, téngalo por seguro. Muy probablemente lo que usted está haciendo es pecado. Por eso lo dice: no hagan como hacen en Egipto ni como hacen en Canaán, y no anden en los estatutos de esa gente. Y cuando uno tiene eso claro y empieza uno a descubrir que en el mundo hacen cosas que yo no debo hacer, porque muchas veces son inmorales, entonces allí hay pecado. Siguiente aspecto en la palabra: ¿qué es pecado? Lo antiético, lo que no es ético. Ética, mis hermanos, aquí mis hermanos los que son profesionales, todos ustedes saben que cuando terminamos una carrera profesional, una de las primeras cosas que nos enseñan o que nos dan o que nos hacen jurar allí cuando recibimos el título de profesionales es cumplir la ética profesional de la profesión que corresponde, ser éticos. Pues como cristianos, mis hermanos, también existe una ética. Hay una ética cristiana que nosotros estamos llamados a obedecer. ¿Y qué significa lo ético? Muchas personas dicen: ay, pero eso no es pecado. Sí, mi hermano, tal vez no sea pecado. La pregunta es: ¿y es ético? ¿Es ético como creyente? Hay una palabra que es muy curiosa. Este es un versículo que a muchos le llama la atención porque es raro, es rarísimo. Está en Éxodo 23:19, se repite también en Levítico. Pero es interesante. Dice es un versículo chiquitico, alejado, aislado, separado de todo. Dice: no guisarás el cabrito en la leche de la madre. En Levítico dice: no cocerás, no cocinarás al cabrito en la leche de la madre. Ese versículo tan raro, ¿no? No cocerás el cabrito. ¿Será que eso sabe feo? ¿Será que es veneno? O sea, ordeñe la vaca, tome el cabrito, mátelo y cocínelo en la leche de la madre. ¿Será que es veneno? Porque es un pecado. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso de pecado? Es lo más tonto del mundo, ¿verdad? Los judíos no entendieron eso. Entonces los judíos tienen la dieta kosher. Significa que ellos nunca mezclan carnes con lácteos. Nunca le ofrezca a un judío un sándwich. Carne y lácteos no se puede comer. Pero mi hermano, eso no es lo que dice la palabra. Déjenme contarles rápidamente qué pasó. Cuando el pueblo iba hacia Canaán, que es hacia donde ellos iban, los pueblos cananeos tenían una costumbre dentro de ellos en medio de los ritos a sus divinidades. Y era que sacrificaban a un corderito, a un animal, a una criatura, ordeñaban a la madre y cocinaban al cabrito dentro de la leche como parte de un ritual de sus religiones. Pero lo que Dios le está diciendo al pueblo aquí es: cuidado, cuando ustedes van para Canaán, allá hacen cosas en adoración a sus ídolos que ustedes no deben hacer. Señor, pero ¿qué pecado tiene eso? ¿Saben cuál es el pecado? Que no corresponde a la ética del pueblo hebreo. Los cristianos tenemos también un código de ética que se fundamenta en este principio. ¿Cuál es el principio? Ustedes me serán una nación santa, diferente a todos los demás. Lo que es antiético no corresponde al comportamiento de un creyente. Y por último, dentro de esta pequeña serie de aspectos del pecado, la siguiente cosa que Dios prohíbe, o que la palabra prohíbe como pecado, es lo que sea profano. Toda conducta, acción o pensamiento que profane el nombre de Dios es pecado. Todo lo que profane el nombre de Dios es pecado. Deuteronomio 8 dice lo siguiente: no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en las que habites,
tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tú tengas se aumente. Y escuchen acá: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Que nada de lo que tú logres te aparte de Jehová tu Dios. Ni casa, ni dinero, ni fama, ni esposo, ni hijos, ni nada. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón: con mi poder y la fuerza de mi mano he traído toda esta riqueza. No, más bien acuérdate de Jehová tu Dios, porque es Él quien te da el poder para hacer riquezas. Pero si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y te inclinas, escúchame, de cierto morirás. Nunca, mi hermano, se olvide que Jehová es el que da la fuerza para adquirir lo poco o lo mucho. Por lo tanto, mis hermanos queridos, cualquier daño personal, cualquier daño al otro, cualquier cosa que sea inmoral, cualquier cosa que sea antiética, cualquier cosa que sea profana, es pecado. El pecado es el primer límite que usted no debe pasar cuando busca la voluntad de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Pues hágale, mi hijo, actúe, que yo estoy con usted para respaldarlo. Ay, pero es que lo que quiero hacer es pecado. Entonces, ¿para qué me pregunta? Señor, ¿será que es tu voluntad que yo haga esto? Entonces pregunta: ¿le hace daño a usted? No, Señor, a mí no me hace daño. ¿Le hace daño a otro? Bueno, al otro, ¿por qué me pregunta? No, no me hace daño a mí, al otro tampoco. ¿Y es inmoral? Un poquito, Señor, un poquito inmoral. ¿Para qué me pregunta? Señor, quiero hacer esto. ¿Y eso va acorde con la ética cristiana? Bueno, que sea ético, así que digan que qué bruto, qué ético es, pues no, pero entonces, ¿por qué me pregunta? Primer límite: el pecado. Nunca sobrepase el pecado. Y espere usted que el respaldo de Dios va a estar con usted. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Porque Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ay, pero es que los otros lo hacen. Sí, pero yo quiero que ustedes estén por encima de todos los demás de toda la tierra. No por encima en plata, en dinero, en poder, en fama. No, por encima en santidad, en pureza, en pulcritud. Segundo límite que no podemos sobrepasar: ¿hasta dónde llega la voluntad de Dios? Bien, es cierto que ya tocamos en el pecado los temas que tienen que ver con el daño al otro. Sin embargo, aquí hay un segundo límite que también se llama lo ajeno. Hay un segundo límite que Dios ha puesto: lo ajeno. El desierto y el Éufrates representan lo que Dios le ha dado a otros. Dios también les da a otros. Es que cuando nos aprendemos de memoria el versículo 3 de Josué 1, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Sí, pero es que hay otro que lo pisó primero que usted, hermano. Y Dios le da también al otro. Que usted no es el único, ni usted es el objetivo principal de Dios. No, mi hermano, usted es un instrumento de Dios para llegar a otros. Dios permitió que el pueblo pasara por la tierra de otros, pero les advirtió que no desearan las tierras de los otros, porque no les pertenecían. Es falso, totalmente falso, lo que muchos enseñan de que la riqueza del pecador está guardada para el justo.
No es verdad. No, señores. No, es que hay hermanos, mire, los conozco a montones, que se la pasan rogándole al Señor para que le quite la riqueza a todos esos malos, perversos y corruptos que haya y me las dé a mí. Por eso es que hoy tenemos muchos senadores en la República allá, porque están pidiendo que Dios le quite el Senado a los malos y se las dé a ellos, porque ellos sí son hijos de Dios. Por eso es que hay muchos en la televisión, porque le están pidiendo a Dios que le quite los canales de televisión a los malos y se las entregue a ellos. No, hermano. No. La tentación de mirar las riquezas, el poder y los logros que otras personas han alcanzado nos llena de ambición. Y quizá muchos cristianos sí alcancen esas cosas, pero deben saber que Dios no está con ellos. Acuérdense, yo les dije, la voluntad de Dios no es una imposición. Dios no nos va a obligar a que pase. Nosotros podemos tener esas cosas, pero el problema es que Dios no estará allí con nosotros. Déjenme leerles un texto en Deuteronomio capítulo 2. Jehová me dijo lo siguiente: cuando pasen por el Seir, el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. Ellos les va a dar mucho miedo de ustedes. Ellos les va a dar terror. Pero no se metan con ellos, porque no les daría a ustedes la tierra que les he dado a ellos, ni siquiera lo que cubre una planta de su pie se las voy a dar. Porque a Esaú yo le di el monte de Seir. Pero escuchen, tampoco molesten a Moab, ni le hagan guerra a Moab. No les daré la posición de Moab, porque a los hijos de Lot les he entregado esa tierra. Y cuando se acerquen a Amón, a la tierra de los amonitas, no los molesten ni contiendan con ellos, porque no les daré la posición de los amonitas. La he dado a los amonitas. ¿Entendieron el texto? Es muy claro. Yo les daré todo lo que pise su pie de aquí a acá. Para poder llegar aquí van a tener que pasar por otros lugares que yo no se los he dado a ustedes. No se pongan a estar reclamándole a Dios todo lo que pise la planta de su pie, si su pie no está dentro de los límites que Dios le ha puesto. Lo del otro es un límite que Dios ha puesto. Eso no es suyo, no le corresponde a usted y no tiene que andarlo reclamando. Por eso Jesús tuvo la sabiduría y la grandeza que muchos no la han podido tener hoy. Jesús, cuando lo proclamaron, lo quisieron proclamar rey, dijo: mi reino no es de este mundo. ¡Ah! ¡Qué belleza! Jesús lo entendió. Qué pesar que muchos no lo han entendido. Y están reclamándole a Dios estar parados donde se ha parado el impío a causar daño de tanta forma. Eso no es de nosotros, mis hermanos. Allá no nos mandó Dios. Muchas cosas Dios no nos las ha dado. Por eso en los mandamientos bíblicos encontramos mandamientos como este: no adulterarás. ¿Qué significa no adulterarás? No se meta con la que no le he dado a usted. Es de otro. Punto. Y por eso los mandamientos, la lista de los 10 mandamientos termina con el último que dice: no codiciarás ni la casa, ni la mujer, ni el buey, ni el asno, ni ninguna cosa que sea de tu prójimo. Es de él. Yo le doy a otros también. Mis hermanos, la voluntad de Dios tiene límites, y el otro es uno de los límites que Dios ha puesto a su voluntad. Yo me pregunto cuál es la gran ambición de muchos de estar ocupando esos lugares en la política y en el poder y en la fama. Ay, no, porque es que veo que otros lo hacen y les va tan bien y es tan chévere. Yo quiero estar allí. Lo ajeno es el segundo límite que no podemos sobrepasar. ¿Por qué? Porque Dios nunca estará allí con nosotros. Usted lo puede sobrepasar, hágalo. Vaya, quite lo que es del otro. Sí, claro, lo puede hacer, porque es que la voluntad de Dios no es una obligación para nosotros. Usted la puede sobrepasar, pero Dios lo acompaña hasta el límite. Hay un salmo tan hermoso, Salmo 37,
no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué hermoso, qué hermoso salmo. Dos límites que no podemos sobrepasar: ni el pecado ni lo que es del otro. Tercer límite que no podemos sobrepasar: lo divino. ¿Cómo así que lo divino? El Líbano y el mar representan lo que a Dios le corresponde hacer. Dios no necesita ayuda. Una tendencia muy común es querer ayudarle a Dios. Querer forzar la voluntad de Dios es sumamente peligroso, hermano querido. Dios puso el Líbano y el mar como límite y les advirtió una cosa. Pongan atención a Josué 13. Josué 13, 6. Voy a leerles Josué 13, 6. Si quiere tome nota. Dice lo siguiente: todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefottamaim, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Tú solamente repartirás el país que les he dado a los israelitas por heredad, pero a los del Líbano, déjenmelos en mi mano. Esos son míos. Yo me encargo de eso. Usted no tiene que hacer nada ahí. Hermanos, esperar en Dios no es nada fácil. Esperar en Dios es una prueba contra la paciencia y contra la fidelidad. Sí. La tentación de confiar en otras cosas nos sacude. Por eso es que el profeta Isaías exhortaba al pueblo en Isaías 31 y les decía: descienden a Egipto en busca de carros, de caballos, confían en la ayuda y en la esperanza que Egipto les va a dar, porque sus jinetes son valientes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Nuestros tiempos son tiempos difíciles, pero son tiempos diferentes a los tiempos de Dios. La palabra dificultad es algo que está en nuestra mente, en nuestras categorías y en nuestra particularidad. Escúcheme bien, eso no está en el lenguaje de Dios. Eso es lenguaje humano. Dificultad es lenguaje humano. Eso no es lenguaje divino. Lo que tenemos que aprender nosotros es a respetar el límite de lo que le corresponde hacer a Dios. El salmista decía: claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Es Él quien cambia la tempestad en sosiego y apacigua las olas del mar. Él lo hace. El Líbano y el mar son esos lugares reservados para que Dios muestre su gloria, su grandeza, su misericordia, su protección. Y allí Dios obrará a su manera y en su tiempo, no en el nuestro. Jehová Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. El pueblo iba a conquistar, iba a acabar con los cananeos. Pero si ustedes llegan y de una vez acabamos con todas las naciones, primero va a haber muchos muertos y segundo va a haber mucha desolación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al haber muertos y al haber desolación, esto se nos va a llenar de fieras del campo. Entonces, ¿saben qué me toca hacer? Les voy a dar toda la tierra prometida, pero de a poquitos. Sencillamente, Dios les está diciendo: no es prudente tenerlo todo a la vez.
no es prudente tenerlo todo a la vez. Por eso, mi hermano, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La sabiduría de Dios es mayor, mucho mayor a la nuestra. No pretendamos forzar las circunstancias, porque Él tiene todo bajo el control. Tercer límite que no debemos sobrepasar: la voluntad de Dios, lo divino, la acción de Dios. La voluntad de Dios nunca estará cuando queremos hacer lo que a Dios le corresponde, porque mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son los suyos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. La voluntad de Dios no es una imposición. El hombre puede hacer su vida incluso a espaldas de Dios, si así lo desea. Dios le dijo a Adán y Eva: no hagan esto, y lo hicieron. Listo, siguieron viviendo. Si decidimos hacer nuestra vida, tomar decisiones y realizar acciones a espaldas de la voluntad de Dios, lo que vamos a conseguir es solamente desgracia. Los límites de la voluntad de Dios representan esa línea hasta donde la presencia de Dios está garantizada. Yo les garantizo mi presencia hasta aquí. Lo podemos traspasar, pero sepamos que si lo hacemos vamos a quedar a la deriva. Una vez Dios le ofreció a Moisés la tierra prometida, y junto con ella le aseguró que todos los enemigos serían derrotados. Incluso le dijo Dios a Moisés: y enviaré delante de ti un ángel. Pero le dijo: yo no subiré contigo. Moisés se paró delante de Dios y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo de aquí. Nunca pasemos la voluntad de Dios, nunca la sobrepasemos. La voluntad de Dios no va a estar nunca, ni en lo que es pecado, ni en lo que es del otro, ni en lo que le corresponde solamente hacer a Él. La voluntad de Dios tiene límites, y si su presencia no ha de ir conmigo, mejor yo no me muevo. Nunca traspases la voluntad de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.